Mudarse al pueblo fue un proceso largo y agotador para Álvaro y Isabel. En los últimos tiempos, su familia no ha parado de enfrentar una serie de desgracias. La primera de ellas ocurrió cuando su muchacho Andrés, de 18 años, sufrió un accidente. Durante varios días, estuvo luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos, oscilando entre la vida y la muerte. Sin embargo, gracias a su juventud y su resistencia, su cuerpo finalmente ganó esa feroz batalla, permitiéndole recuperarse. Pero a pesar de ello, Andrés ya no podía levantarse de su silla de ruedas. Su rehabilitación sería extensa y costosa. Desesperada por la situación, Isabel se acercó a su esposo y le dijo con un suspiro: Álvaro, no sé qué hacer. Apenas duermes, trabajas en 3 empleos. Yo también estoy a punto de colapsar por el cansancio, y aún así seguimos necesitando mucho dinero. Andrés requiere medicinas, masajes y muchas otras cosas, añadió, con la voz quebrada y luchando contra el nudo en su garganta. Y además, las deudas no paran de acumularse. Tranquila, no te preocupes. No llores, le respondió Álvaro con firmeza. Debemos mantenernos fuertes. No quiero que Andrés te vea llorar. Sí, tienes razón, pero, aún así, es tan difícil, empezó a decir Isabel, pero no pudo terminar la frase. Un fuerte ruido vino desde la habitación y la puerta del balcón se cerró de golpe. Álvaro apartó rápidamente a su esposa y corrió hacia allí. Justo a tiempo, logró sujetar a Andrés antes de que se lanzara. Solo unos segundos más, y, hijo, ¿qué te pasa? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste? Le dijo mientras se arrodillaba en el suelo, sosteniendo a su muchacho entre sus brazos. Andrés, con el rostro oculto y aferrándose a los hombros de su padre, no dejaba de repetir: es mi culpa. Yo solo no quiero que sigan sufriendo por mí. No quiero. Con las piernas temblorosas, Isabel se acercó a ellos y, sin decir una palabra, se sentó a su lado, abrazándolos con fuerza, como si quisiera protegerlos de todas las desgracias que les rodeaban. Esta vez, ya no lloraba, no sentía que tuviera derecho a hacerlo. Solo repetía, como un mantra: no importa, no importa. Todo estará bien, todo estará bien. Hasta hace poco, la vida de esta familia había sido muy distinta. Álvaro trabajaba en un taller de automóviles, disfrutando siempre de su afición por las herramientas y la mecánica. Isabel, gracias a su formación como agrónoma, encontró su pasión en el paisajismo y la floristería, llenando la ciudad de hermosos jardines que alegraban a quienes los veían. Andrés, su único muchacho, tenía grandes planes tras graduarse. Sonaba con estudiar programación en la universidad. Pero un día, el infortunio llegó a su hogar, y su nombre era Claudia. Andrés conoció a Claudia durante una de las olimpiadas que se celebraban en la ciudad, a la cual asistió representando a su escuela. Claudia sabía muy bien cómo atraer la atención de los chicos. A pesar de su juventud, tenía una habilidad especial para captar miradas y despertar interés, aunque para ella todo esto no era más que un simple juego. Su coqueteo era ligero, sin intenciones serias, y las relaciones anteriores con otros chicos no habían llevado a nada importante. Sin embargo, Andrés la impresionó desde el primer momento. Le sonrió de una manera que parecía invitarlo a acercarse, y él, sin pensarlo 2 veces, respondió con entusiasmo. Durante los fines de semana que siguieron, comenzaron a verse con frecuencia, al punto de volverse inseparables. Andrés se enamoró profundamente de ella. Quería pasar todo el tiempo posible a su lado, y aunque los regalos que le hacían no eran costosos, siempre estaban llenos de detalles conmovedores que demostraban su afecto. Para no tener que pedirle dinero a sus padres, Andrés empezó a trabajar con su padre en el taller, cumpliendo con todas las tareas que le asignaban de forma diligente. Sonaba con cumplir la mayoría de edad, al igual que Claudia, para poder proponerle matrimonio. Por su parte, Claudia se mostraba entusiasmada. Para ella, alcanzar la mayoría de edad representaba la libertad y la vida romántica que tanto veía en las películas.
Estaba convencida de que casarse con Andrés sería su gran paso hacia esa vida de ensueño, y ya fantaseaba con la boda, imaginaba el vestido, hablaba con sus amigas sobre los preparativos y pensaba en cada detalle de la celebración. Pero entonces apareció Héctor. Este apuesto motociclista estaba de paso por la ciudad, visitando a unos amigos. Se hospedó con ellos unos días, justo al lado de la casa de Claudia. No pasó mucho tiempo antes de que se fijara en ella, y rápidamente se propuso conquistar su corazón. No le resultó difícil. Le regaló un colgante de oro y le confesó que la había sonado más de una vez. Claudia, impresionada, aceptó sin titubear cuando Héctor la invitó a dar un paseo fuera de la ciudad. Inicialmente, Héctor tenía pensado quedarse solo unos días con sus amigos, pero terminó prolongando su estancia a un mes, incapaz de separarse de Claudia. Mientras tanto, ella se olvidó casi por completo de Andrés. El día de su cumpleaños, Claudia apareció solo para felicitarlo brevemente, con prisa y sin siquiera despedirse. Y lo más doloroso para Andrés, no lo invitó a su celebración. Claudia decidió celebrar su mayoría de edad en azules, y lo hizo junto a Héctor. Sus padres no se alarmaron, ya que pensaban que su hija simplemente pasaría la noche en casa de una amiga. No podían ni imaginar que en realidad Claudia estaba celebrando su cumpleaños en los brazos de Héctor. Mientras tanto, Andrés pasó la madrugada esperando fuera de la casa de ella, con un ramo de flores en la mano, ansioso por verla. Al amanecer, resignado, dejó las flores en un banco y se dirigió al coche de su padre para volver a casa. Pero justo en ese momento, vio a Claudia con el motociclista. No se percataron de su presencia mientras se acercaban a la casa y empezaban a besarse. Consumido por los celos, Andrés gritó con furia, pero Claudia no le prestó atención. Dijo algo a Héctor, y este aceleró la moto, alejándose. Cegado por la rabia, Andrés se subió al coche y los persiguió. No pasó mucho tiempo antes de que, a causa de la velocidad y la confusión, perdiera el control del vehículo. El coche se salió de la carretera y, tras varios huecos, quedó boca abajo. Milagrosamente, Andrés sobrevivió al accidente, pero lo que vino después fue aún más duro: el dolor físico, la desesperación, un diagnóstico médico devastador y una profunda depresión. Todo esto podría haber acabado con la vida del chico si no hubiera sido porque su padre llegó justo a tiempo para apoyarlo. Claudia, mientras tanto, no visitó a Andrés ni una sola vez. Poco después, se marchó de la ciudad con Héctor. Según contaron los padres de ella a Isabel, no era una partida definitiva, pero en ese momento, para Andrés, no parecía. Un día, Álvaro llegó a casa y llamó a Isabel y a Andrés para una conversación importante. «Tengo una noticia que les va a sorprender», dijo. «Nos vamos a mudar». «¿Cómo? ¿A dónde?», preguntaron sorprendidos Isabel y Andrés. «Al pueblo. Ya he encontrado una casita. También encontré compradores para el apartamento, y mañana vendrán a verlo, así que prepárense. Muy pronto nos convertiremos en campesinos». «Papá, esto es por mi culpa, ¿verdad? Ya tuvieron que vender todo lo que teníamos, y ahora también el apartamento», dijo Andrés con tristeza. «Escucha, mi muchacho, no hables así. Eres mi muchacho, somos una familia. Tome esta decisión por todos nosotros y estoy convencido de que es lo mejor. Pagaremos nuestras deudas y tendremos una casa pequeña, pero será nuestra. Además, tiene un huerto y un jardín. El hecho de que no tengamos muchas cosas es algo positivo, gastaremos menos tiempo empacando. Y en cuanto al dinero, de alguna manera nos las arreglaremos y sobreviviremos». Andrés lo miró con resignación. «Papá, sé lo que quieres decir. Vamos, dilo. ¿No habrías hecho lo mismo si algo malo me hubiera pasado para que todo fuera más fácil? Bueno, algo malo ya me ha sucedido». Dicho esto, Andrés se fue a su habitación. Isabel se llevó una mano a los labios, tratando de contener su angustia. Álvaro intentó consolarla. «Isabel, será mejor así.
Sí, Álvaro, al menos no es un séptimo piso, ¿entiendes?, respondió ella con un leve asentimiento. Poco después, se encontraron todos de pie frente a una casa abandonada, rodeada de maleza y arbustos de lilas. Estaba en las afueras del pueblo, y nadie había vivido allí en años. La casa, en su tiempo, perteneció a una anciana ermitaña, una mujer callada y solitaria. En el pueblo corrían todo tipo de rumores sobre ella. Algunos susurraban que era una bruja, y que su espíritu aún rondaba por la casa. La casa a veces emitía ruidos inquietantes, se oían pasos, y en ocasiones, alguna luz se encendía de forma escalofriante. Por supuesto, todos en el pueblo evitaban acercarse a ella a toda costa. La sobrina de la anciana que antes vivía allí estaba más que feliz de venderla a un precio muy bajo, deseosa de deshacerse de la propiedad antes de que se viniera completamente abajo. Álvaro había oído todos esos rumores, pero no quiso contárselo a su familia. Con decisión, empujó la puerta y entró en el patio, que ahora les pertenecía. Primero, la familia inspeccionó el lugar, y sin perder tiempo, Álvaro y Isabel comenzaron a limpiar la casa. Mientras barrían, Isabel comentó de repente: «Oye, Álvaro, por fuera esta casa parece un desastre, todo está cubierto de maleza. Pero aquí dentro, es raro, parece habitable». «¿Cómo es posible?» «¿A qué te refieres?» «Bueno, mira, está limpio, no hay polvo. Además, huele como si alguien viviera aquí», dijo ella con un tono de extrañeza. Álvaro se quedó pensativo ante las palabras de su esposa. No pudo evitar que le viniera a la mente la antigua dueña de la casa. ¿Y si los rumores que contaban los vecinos no eran tan exagerados? Sin embargo, decidió no mencionar nada para no asustar a Isabel. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Isabel, tras haber preparado la cena, llamó a su esposo y mi muchacho a la mesa. «Vamos, la cena está lista». «Ya vamos, dame un segundo», respondió Álvaro desde el patio. «Andrés ha encontrado el sótano, vamos a ver qué hay allí». «Dejen eso para mañana, ya está oscuro», dijo Isabel mientras salía al patio. «¿Quién sabe si las tablas del suelo están podridas o si hay algo peligroso ahí abajo?» Pero Álvaro ya había empezado a bajar la escalera, cuando de repente, soltó un grito que casi le hizo caer la linterna de las manos. Los tres se inclinaron para mirar en la oscuridad del sótano y, petrificados, observaron cómo algo se movía en una pila de trapos en una esquina. Con la linterna, enfocaron mejor, y de entre los trapos, una voz suave y temblorosa habló: «Por favor, no me ilumines los ojos. Mi nombre es Lucía. Me iré ahora. ¿Puedo salir?» «Sí, claro», respondió Isabel, y un minuto después, frente a ellos apareció una chica delgada y de baja estatura, con el cabello oscuro y unos ojos negros intensos. En sus brazos sostenía un enorme gato, acurrucado cómodamente. «¿Qué estabas haciendo allí?», preguntó Álvaro, todavía sin entender. «Me estaba escondiendo de ustedes». «¿Cómo es eso posible?» «Apenas llegamos esta mañana». «¿Estuviste todo el día aquí?» «Sí», respondió tímidamente. Álvaro, sin saber qué pensar, se encogió de hombros. «Bueno, tal vez puedas contarnos más. ¿Quién eres y por qué estabas escondida en el sótano?» Isabel, tocando la mano de su esposo, lo interrumpió. «Álvaro, espera. Lucía, me llamo Isabel, y este es mi esposo Álvaro, y mi muchacho, Andrés. Si te has estado escondiendo aquí todo el día, eso significa que no has comido nada. Debes de estar hambrienta, y seguro que también hay que darle algo de comer a tu gato. Vamos a cenar, y mientras comemos, nos cuentas lo que te ha pasado». Lucía sintió, aunque de repente inclinó la cabeza hacia su gato, ocultando su rostro, como si no quisiera que sus amables anfitriones vieran sus ojos. 10 minutos después, todos estaban sentados en la mesa, escuchando en silencio el relato de su extraña invitada. La historia de Lucía era difícil de creer, pero aún así, ninguno de los presentes la interrumpió. Solo sintieron mientras la joven hablaba. Lucía había nacido en un pueblo vecino.
Su padre murió cuando ella tenía apenas 5 años, y su madre, tras un año de luto, se casó nuevamente con un tractorista del pueblo cercano. La situación económica de la nueva familia era precaria, y poco a poco, su padrastro empezó a beber más y ganar menos. La próspera granja que su padre le había dejado a Lucía cayó en decadencia rápidamente. Vendieron muchas de sus pertenencias, y con el tiempo, la madre de Lucía también cayó en el alcoholismo. Su salud, ya frágil, no pudo soportar ese ritmo y enfermó gravemente. No tenían dinero para un tratamiento adecuado, así que ella intentaba calmar el dolor bebiendo hasta perder el conocimiento. Aquella mujer, que alguna vez fue hermosa y llena de vida, se consumió en menos de 5 meses, envejeciendo de manera acelerada hasta que finalmente falleció. Después de su muerte, el padrastro continuó viviendo en la casa. No maltrataba a Lucía físicamente, pero la regañaba constantemente y la obligaba a mantener el hogar en orden y a preparar las comidas. Sin embargo, ella solo sonaba con una cosa: terminar la escuela y comenzar una nueva vida, lejos del alcohol y las lágrimas. Desafortunadamente, esos sueños no parecían destinados a hacerse realidad. Un día, el padrastro trajo a una nueva compañera a la casa. Era una mujer que había pasado toda su vida vendiendo aguardiente y vodka, amasando una pequeña fortuna a costa de las madres, esposas y familias que sufrían por el alcoholismo. Codiciosa y sin escrúpulos, esperaba hacerse con la gran casa que había pertenecido a los padres de Lucía. Al principio, intentó mostrarse amable y cariñosa, pero en cuanto se instaló, reveló su verdadera personalidad. La convivencia se volvió insoportable para Lucía. A duras penas, logró terminar el 9º grado y obtener su diploma. Entonces decidió que era hora de irse de casa, pero no era tan fácil como había imaginado. Su pueblo estaba lejos de la ciudad, y sabía que no podría llegar sin dinero. Así que tuvo que esperar a recibir la pensión que le correspondía como huérfana. Sin embargo, nunca lograba interceptar al cartero, ya que su padrastro siempre se adelantaba y recogía el dinero. Un día, Lucía decidió actuar antes que él. Sabía que la pensión llegaba ese día, así que fue directamente a la oficina de correos y escondió el dinero en su bolsillo. Cuando regresó a casa, vio a su padrastro sentado en un banco frente a la casa, esperando al cartero. Con el corazón acelerado, entró en su habitación, tomó la mochila que había preparado hacía tiempo y planeó irse sin ser vista. Pero al asomarse por la ventana, vio a su madrastra en el patio, agitando los brazos y gritando enfurecida porque no verían el dinero ese mes. El padrastro, furioso, se levantó y corrió hacia la casa. Lucía comprendió que todo se había descubierto. El miedo le invadió, y por un momento creyó que su plan fracasaría. Pero un pensamiento rápido le iluminó. Abrió la ventana y se escabulló por el jardín, agachándose para no ser vista. Mientras corría, tropezó y se torció el pie, pero no podía detenerse. Solo cuando estuvo lejos del pueblo, rodeada por el bosque que se extendía varios kilómetros, se permitió descansar. Ni siquiera consideró esperar el autobús por miedo a que la encontraran. Continuó a pie, aunque el dolor en su pie se hace insoportable, avanzando con lentitud mientras su mente oscilaba entre el pasado y el futuro. El dolor finalmente la venció, y entre lágrimas, encontró un árbol caído donde se acomodó entre dos grandes ramas para descansar. Su sueño fue inquieto, interrumpido por el dolor y el miedo a los sonidos del bosque nocturno. Al amanecer, Lucía finalmente se quedó profundamente dormida o quizá perdió el conocimiento. Sin embargo, algo la despertó. Sintió una mano tocando su hombro, y en su mente, medio dormida, pensó que era su padrastro. Gritó asustada, olvidando por completo su pie herido, se levantó de golpe y cayó al suelo. Sobre ella se inclinaba una anciana de aspecto severo, con ojos pequeños y una larga nariz ganchuda. ¿Qué te asustó tanto, tonta?, preguntó la anciana cuando Lucía abrió los ojos. No te haré daño, vaya, cómo se te ha hinchado el pie. Está todo morado. Ven, querida, apóyate en mí y en este palo.
Soy la abuela Carmen, ¿y tú, Lucía? Respondió la chica, todavía con miedo. Bueno, Lucía, ven conmigo. Te cuidaré en mi casa, dijo la anciana con un tono amable. Así fue como terminé en esta casa, explicó Lucía. La abuela Carmen me cuidó durante mucho tiempo. Era algo así como una curandera. No tenía familia, sus dos muchachos murieron cuando eran pequeños, su esposo la abandonó y luego falleció en algún lugar, al menos eso es lo que ella contaba. Así que terminó viviendo sola, con su gato Basílico, hasta que llegué yo. Cuando me sentí mejor, no me echo. Me quedé con ella y la ayudaba en todo lo que podía. Me enseñó a curar personas, y a veces venían desde pueblos vecinos e incluso desde la ciudad para verla. Un día decidí volver a casa, pero ya no estaba. Mi padrastro, borracho, se quedó dormido y la cama se incendió por un cigarrillo. La casa se quemó con él dentro. Mi madrastra también regresó, pero ya no me importaba. Entonces volví con abuela Carmen, y me sentí tranquila. Ella era muy amable, y así pasaron varios años. Pero luego, la abuela enfermó y murió. Llamé a su sobrina para avisarle, y durante 2 días estuve viviendo en el bosque mientras enterraban a la abuela. Tan pronto como todos se fueron, volví a la casa. Entré por la puerta trasera, a través de la antigua cocina, encontré al gato y así hemos estado viviendo desde entonces. Esta mañana, cuando vi su coche acercarse, me asusté. Agarré a Basílico y me escondí en el sótano, pero la puerta se cerró y ya no pude salir. Y luego ustedes me encontraron. Isabel, Álvaro y Andrés se quedaron en silencio, procesando la historia de Lucía. Ella se levantó de la silla y dijo con timidez, gracias a todos, bueno, me iré entonces. ¿Irte? ¿A dónde? Preguntó Andrés, sorprendido. No tienes a dónde ir, Lucía respondió encogiéndose de hombros. Bueno, quédate, intervino Isabel con firmeza. No podemos dejarte sola. Además, nos ayudarás a poner orden en esta casa, y luego veremos cómo organizar tu vida. ¿Estás de acuerdo, Álvaro? Por supuesto, respondió él. Que somos, inhumanos, la tranquila y apacible Lucía les cayó bien a todos. No era de las que esperaban que la llamaran para ayudar, ella misma se levantaba y trabajaba diligentemente. Nunca se le escuchó decir una palabra grosera, salvo una vez cuando Andrés, sin poder contenerse, le faltó el respeto a su madre. Aprovechando el momento, Lucía reprendió al chico. Isabel, al escuchar la voz de Lucía, quiso intervenir, pero Álvaro la detuvo tomándola de la mano. No vayas, Andrés necesita una sacudida desde hace tiempo, y creo que Lucía puede hacerlo, dijo. Mientras tanto, Andrés, enfurecido, le gritaba a la chica, ¿qué te metes? No tienes idea de lo difícil que es vivir así, egoísta, pero Lucía no se dejó intimidar. ¿Solo piensas en ti mismo, y tu madre? No tienes derecho a hablarle así, Andrés, enojado, respondió, entiendo que soy una carga para todos. Soy un inválido, ¿no lo ves? ¿Y qué has hecho para no serlo? Replicó Lucía, enojada. Te sientas ahí con los brazos cruzados, y eso es todo, debes trabajar en ti mismo, ¿entiendes? Y si no lo entiendes, te haré entenderlo, le dijo Lucía con determinación. Bueno, inténtalo. Desde ese día, Andrés perdió la paz. Lucía lo empujaba a hacer ejercicios, le masajeaba y frotaba las piernas, y lo asistía con cada movimiento. Para sorpresa de Álvaro y Isabel, Andrés comenzó a cambiar, sobre todo en su interior. Se olvidó por completo de lo que era estar de mal humor. Comía con apetito y, poco a poco, volvió a reírse. Sin embargo, aún no lograba ponerse de pie. Mientras tanto, Álvaro y Lucía visitaron la casa de ella y poco a poco restituyeron los derechos de la joven sobre la propiedad. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran un comprador para el terreno. Lucía llevó a cabo la transacción con gusto, firmando todos los documentos. El dinero se lo entregó a Álvaro, quien lo depositó en el banco, generando intereses.
Solo utilizaron una parte del dinero para cubrir los gastos de la educación de Lucía en la escuela de medicina. Quiero convertirme en enfermera y ayudar a Andrés, explicó Lucía con convicción. El tiempo pasó, y un día, Andrés tomó la mano de Lucía y la atrajo hacia él. Ella se quedó sin aliento, sintiendo una oleada de emociones mientras sus rostros quedaban muy cerca. Lucía, dijo Andrés en un susurro, hace mucho que quiero decirte algo. No puedo vivir sin ti. Te amo muchísimo, y ya no puedo seguir guardando silencio. Lucía lo miró con una sonrisa. No tienes que guardarte nada, Andrés. Yo también te amo. Esa noche, ambos le contaron la noticia a los padres de Andrés. Álvaro y Isabel solo sonrieron, pues hacía tiempo que sospechaban que entre su muchacho y Lucía había surgido algo más que una amistad. Lo esperaban, y sabían que los jóvenes finalmente hablarían al respecto. Poco después, Andrés y Lucía se convirtieron en esposo y esposa. En una ocasión, Lucía comenzó a sentirse mal, mareada y pálida, y de repente se desplomó hacia el suelo. Andrés, que estaba cerca, no vio y, sin entender lo que hacía, corrió hacia ella. Álvaro, al escuchar el alboroto, salió corriendo de la habitación contigua. Lucía, Andrés, te has levantado, exclamó el padre, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Allí, en el suelo, Lucía y Andrés estaban abrazados, riendo de pura alegría. Isabel llegó al escuchar los gritos de su esposo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, todavía en shock. Andrés puede caminar, le dijo Lucía, finalmente poniéndose de pie. Y pronto estará paseando con nuestro bebé. Isabel la miró, boquiabierta, mientras Lucía continuaba. Estoy embarazada. Quería decírselo esta noche, pero no pude contenerme. Andrés abrazó a su joven esposa con fuerza. Te amo tanto, mi amor, susurró emocionado. Te amo con todo mi corazón.